Dice, una chica tira un objeto con cierta inclinación hacia arriba desde una altura de 3 metros. Si el componente de la velocidad v sub 0 x, es decir, la descomposición de la velocidad inicial sobre el eje x es igual a 20 metros por segundo y el módulo de la velocidad es v sub 0 igual a 32, nos piden primero que escribamos la ecuación del movimiento del objeto. Vale, primero de todo vamos a definir nuestro sistema de referencia. Nuestro sistema de referencia tendrá lugar en el suelo. Este que estoy escribiendo ahora será nuestro eje X y este de aquí será nuestro eje Y. Luego la chica la situamos, bueno, en el dibujo no queda muy claro, pero os lo digo yo, la chica está ahí igual a 3, ¿de acuerdo? En este tipo de ejercicios debemos diferenciar el movimiento según el eje X y según el eje Y. Por un lado tendremos el eje Y, donde lo que tendremos es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque sobre el eje Y actúa un campo gravitatorio. Este campo gravitatorio es el de la Tierra, suponemos que es el de la Tierra, no sé qué diga lo contrario, y mide 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto es igual a g, se simboliza con una g. Ok. Luego, si hay una aceleración, nuestra fórmula será y es igual a y sub 0 más la velocidad inicial en el eje Y multiplicado por el tiempo y menos, pongo ya el signo de la aceleración, que dado que va hacia abajo y yo interpreto que hacia arriba son valores positivos, pues tendrá un negativo, un medio de 9,8 y multiplicado por el tiempo al cuadrado. Si operamos esto ya directamente en algunas fórmulas encontraréis que esto ya viene hecho, es decir, 4,9, que es la mitad de 9,8. ¿Ok? Ok, esta será nuestra ecuación del movimiento en el eje Y. ¿Qué sucede en el otro eje? En el eje X. En este eje no existe ninguna aceleración, es decir, la velocidad con la que lanza la chica el objeto será constante en el eje X, es decir, que si descomponemos esta velocidad de aquí en nuestro eje X, esta velocidad de aquí será siempre constante. Luego, en nuestro eje X habrá un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante, cuya fórmula será x es igual a x sub 0, el punto inicial, más la velocidad sub 0 en el eje X y por el tiempo. Lo de sub 0, fíjate que incluso me sobra, porque no habrá ninguna velocidad aparte de la sub 0. Entonces ponemos v sub x. Ok, entonces, ¿cuál será la ecuación del movimiento en el eje X? Fíjate que tengo que dar dos ecuaciones del movimiento, una por cada eje. Pues bueno, si ya me están dando la descomposición del vector velocidad en el eje X, es decir, esta de aquí, velocidad 20 metros por segundo, pues X va a ser igual al punto inicial, en X es 0, por lo tanto, esto es 0, más 20 por t. En cuanto al eje Y, vemos que nos falta un dato, y es la velocidad en el eje Y, es decir, la descomposición del módulo en nuestro eje. Si nos vamos aquí, hacemos un pequeño zoom, veremos que tenemos algo así. Por un lado, la velocidad inicial, la descomposición en el eje X, que es igual a 20, esto de aquí me lo dice también el enunciado, esto es igual a 32, necesito saber lo que vale la descomposición en el eje Y. Esto será mi X. ¿Cómo puedo calcular yo esto? Bueno, simplemente debo fijarme que si yo cojo este vector de aquí y lo pongo aquí, me tiene que coincidir exactamente con un triángulo rectángulo, cuyo módulo será la hipotenusa, este de aquí será uno de los catetos y mi incógnita será el otro cateto. Si esto cumple Pitágoras, debe suceder que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Llevado mi ejercicio, esto implica que 32 al cuadrado es lo mismo que 20 al cuadrado y más x al cuadrado. Esto de aquí lo puedo pasar restando, me quedará que x al cuadrado es lo mismo que esto de aquí y finalmente simplifico el exponente y lo justifico al otro lado de la ecuación.
si ponemos esto en la calculadora, a mí me da un valor muy cercano a 25. Aunque bueno, en el ejercicio y las respuestas os dan 24,98, pero eso se puede simplificar también. Pues bien, visto cuál es la descomposición de la velocidad inicial en el eje Y, pues simplemente sustituyo valores. Y será igual a 3 porque el punto inicial en el eje Y son 3 metros. Recuerda que nuestro sistema de referencia lo hemos puesto en el suelo, más 25 por t y menos 4,9 por t al cuadrado. Ya tenemos nuestras ecuaciones del movimiento listas para darle unidades temporales, darle segundos y que nos devuelva posiciones. Vale, tiro un poquito más para abajo porque si no, no me va a caber. Me dice el apartado 2, este es el primero. Segundo, dice, calcula el momento en el que el objeto llega a tierra y dónde lo hace. Bueno, esto es fácil, ¿eh? Una vez tenemos ya las ecuaciones del movimiento, simplemente tenemos que tener en cuenta que cuando el objeto llega al suelo, implica que en el eje Y la posición es 0, es decir, Y es igual a 0. Luego, si sustituyo Y, me queda que 0 es igual a 3 más 25 por t menos 4,9 por t al cuadrado. Entonces aquí tenemos una ecuación de segundo grado, ¿no? Que será menos 25 más menos, fíjate que aquí tenemos A, B y C, ¿ok? Raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 4 por menos 4,9 por 3. Y todo esto dividido entre 2 por menos 4,9. De acuerdo. ¿Esto a qué será igual? Pues a menos 25 más menos raíz cuadrada de lo de dentro. Que si lo ponemos en la calculadora, 25 por 25 da 625 menos 4 por menos 4,9 y por 3. Esto da 638,8 dividido entre 2 por menos 4,9 que será menos 9,8. Vale. La raíz cuadrada de 638,8 a mí me da 25,27, es más grande que 25. Así que si tomamos el valor positivo, aquí me quedará un positivo, aquí me quedará un negativo, el resultado será negativo y por lo tanto no tendrá ningún sentido, porque no tiene sentido que el tiempo sea negativo. Luego, el valor de la raíz cuadrada que yo debo tomar es el negativo. Me queda entonces menos 50 entre menos 9,8. Y esto lo ponemos ya por aquí. Me da un tiempo de 5,13 segundos. Es decir, el objeto estará volando durante 5,13 segundos. Ese será exactamente el mismo tiempo en el que se esté moviendo en el eje X. Es decir, si X es igual a 0 más 20 por t, si se está moviendo durante 5,13 segundos, tendremos que 20 por 5,13. Y esto nos da 102,6. No es exactamente lo de la solución, pero bueno, supongo que al simplificar o lo que sea, cambia un poco el valor. Ok, colocamos esto por aquí. Y simplemente nos queda por hacer el 3, que dice, ¿el objeto entrará en un agujero a 100 metros? Pues no, porque hemos visto que el punto en el que caerá será en el metro 102, por lo que pasará por alto el agujero a los 100 metros medidos horizontalmente. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más. Esta vez tenemos una avioneta que pasa volando a 50 metros por segundo y deja ir un paquete que tarda 30 segundos en llegar al suelo. Calcula la altura a la cual vuela la avioneta y la distancia entre el suelo sobre el cual deja ir el paquete, además de el punto donde cae. Tenemos ya aquí la descomposición del movimiento según el eje Y y según el eje X, ¿ok? Primero de todo nos piden la altura a la cual vuela la avioneta. Bueno, esto es muy simple. La altura a la cual vuela la avioneta, si yo considero mi sistema de referencia el suelo, como antes, pues la altura será I sub 0, es decir, la posición en el instante inicial, en el eje Y. Así pues, I, que es lo que nos preguntan, vamos a hacer un poco de zoom, vale, así está bien. I será igual a I sub 0 más la velocidad en el instante inicial en el eje Y por el tiempo menos 4,9 por el tiempo al cuadrado.
Podemos pensar que nos falta este dato de aquí, la velocidad inicial, pero no es así. Fíjate que en el ejercicio el avión va horizontalmente. Esto implica que cuando deja caer el paquete, en ese instante en el que deja caer el paquete, la velocidad del paquete está enteramente en el eje X. Es decir, que la velocidad del paquete en el instante en el que lo deja caer es de 50 metros por segundo y que la velocidad en el eje Y es cero. Es como si lo dejara caer. Recuerda que tenemos que descomponer el movimiento sobre el eje Y y sobre el eje X. Pues resulta que sobre el eje Y, como no hay ningún movimiento inicial, simplemente va a actuar la gravedad. Así pues, quito todo esto. Teniendo claro que la velocidad inicial en el eje Y va a ser cero, podemos calcular la altura. ¿Cuál será mi altura? Pues será 0 es igual a la altura inicial más 0 por t más 0 por 30 menos 4,9 por 30 al cuadrado. Calculando esto de aquí se va a simplificar. Calculando esto de aquí y pasando este al otro lado, me queda que menos i sub 0 es igual a menos 4.410 metros, que multiplicando ambas partes de la ecuación por menos 1 me queda 4.410 metros. Esta es la altura del avión. Vale, me pide también la distancia entre el punto sobre el cual deja ir el paquete y el punto donde cae. Se entiende que la distancia se refiere al valor comprendido en el eje X, desde que lo suelta hasta que cae al suelo. Esto también va a ser muy simple de calcular. Debemos tener en cuenta que si está cayendo durante 30 segundos, van a ser 30 segundos el tiempo durante el cual está moviéndose también en el eje X. Es decir, que X va a ser igual a X sub 0, que es 0, más la velocidad inicial en el eje X, que será la de la avioneta, 50, por 30. Y esto me da 1.500 metros. Suponemos que este punto de aquí es el 0x y aquí será 1.500. Luego, el punto donde cae será el punto 1.500, o lo podemos poner de esta manera, 1.500x, 0y. Bueno, esos dos ejercicios que hemos visto hasta ahora pues nos sirven un poco para ver de qué va la copla. Básicamente en este tipo de ejercicios tenemos que descomponer el movimiento según el eje X y según el eje Y, teniendo en cuenta que en el eje Y habrá una aceleración que será la gravedad y por lo tanto el movimiento será rectilíneo pero uniformemente acelerado. Mientras que en el eje X pues la velocidad es constante porque no hay ninguna aceleración. Ok, vamos a ver ahora un ejercicio bastante más complejo y de los que tienen muchas papeletas para entrar en exámenes. Dice, un futbolista realiza un lanzamiento libre directo de falta de forma que el balón sale con una elevación de 18 grados y entra a 1,9 metros de altura en la portería, situada a 41 metros. Y nos piden pues A, B, C, D, E y F. Vamos punto a punto. Fíjate que aquí tenemos ya representado el ejercicio. Esta representación la suelo hacer antes de los ejercicios, pero es muy importante que practiquéis, que sepáis representar los ejercicios tal cual os lo piden. Yo lo hago para ahorrar tiempo, pero una buena idea sería hacer todo el ejercicio juntamente a la representación antes de ver cómo se realiza este vídeo, ¿eh? De acuerdo. Bajamos un poquito y nos piden el tiempo que tarda en llegar a la portería. De acuerdo. Respecto al eje X tendremos lo siguiente, ¿no? X es igual a X sub 0 más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo que esté eso moviéndose y ya está. Porque, recuerda, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, sin aceleraciones. Vale, así pues tenemos que averiguar cuánto vale la velocidad inicial en el eje X. Y esta vez no vamos a aplicar Pitágoras, de momento, porque no nos están dando este módulo, ni tampoco nos están dando el otro cateto, por lo que no podemos aplicarlo, sino que lo que nos están dando son los grados, que son 18, no sé si se ve bien. Lo que sí que puedo aplicar son razones trigonométricas. Yo debo saber que si este ángulo mide 18, el coseno de este ángulo, coseno de 18 grados, debe ser igual al cateto adyacente, este de aquí, entre la hipotenusa.
Fíjate, tenemos aquí un valor, pero una incógnita y otra. Es decir, tampoco me va a servir de mucho, pero ten en cuenta que aún me falta por ver el eje Y, donde voy a poder hacer exactamente lo mismo, pero con el seno, y finalmente así poder realizar un sistema de ecuaciones. Vamos a ver cómo se haría esto. Hemos visto, lo pongo por aquí, lo que acabo de decir, que el coseno de 18 será igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Si sustituimos, según mi ejercicio, la velocidad, el módulo de la velocidad inicial con la que chuta el jugador será la hipotenusa y el cateto adyacente será la descomposición en el eje X, es decir, v sub 0x. Si aíslo este valor de aquí, que es el que me interesa, me queda, esto lo paso multiplicando, v sub 0x es igual a v sub 0 por el coseno de 18 grados. Si me lo llevo a mi fórmula, lo sustituyo directamente, me quedará v sub 0 por el coseno de 18 multiplicado por el tiempo, y esto será igual a 41 metros. Este valor de aquí, el 41, lo saco del enunciado directamente. Fíjate que dice que llega situada a 41 metros. Luego hace todo esto hasta aquí, y una vez que llega hasta aquí, puedo sustituirlo en la ecuación. ¿Sí? Veamos ahora qué ocurre con el eje Y. La ecuación en el eje Y será Y igual a Y sub 0 más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, y aquí sí que influye la aceleración de la gravedad, que será menos 4,9 por t al cuadrado. Fíjate que aquí me falta otra vez este mismo valor, es decir, debemos recordar, nos vamos otra vez al dibujito, que si tenemos aquí un ángulo de 18 grados y sabemos que este valor de aquí mide lo mismo que esto de aquí, este valor de aquí, que será el cateto opuesto, se relaciona con el ángulo y la hipotenusa de la manera siguiente. El seno de 18 grados es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, donde la hipotenusa ya hemos visto que será el módulo de la velocidad inicial con la que chuta el jugador, y el cateto opuesto será la descomposición de la velocidad en el eje Y, que es el que estamos estudiando. Es decir, sustituimos ya directamente v sub 0y y aquí v sub 0. Así pues, lo ponemos aquí también, seno de 18 es igual a v sub 0y entre v sub 0, luego v sub 0y es igual a v sub 0 por el seno de 18. Perfecto. De la misma manera podemos sustituir aquí y sustituimos valores. Cuando llega la pelota al punto 41, dice que tiene una altura de 1,9. Si lo vemos, lo pone en el enunciado, ¿no? Sale con una elevación del 18 y entra a 1,9 metros de altura en la portería situada a 41 metros. Es decir, que cuando I es igual a 1,9, I sub 0 es 0, más la velocidad inicial, que será v sub 0 por seno de 18 grados por el tiempo, y menos 4,9 t a la 2. De acuerdo, recuerda que en el apartado A nos pedían el tiempo que tarda en llegar a la portería. Hemos visto que nos faltan las velocidades iniciales descompuestas tanto en el eje X como en el eje Y, pero nos queda que sustituyendo los valores y aplicando las razones trigonométricas tenemos estas dos ecuaciones. Fíjate muy bien, tenemos 41 igual a la velocidad inicial por el coseno de 18 por t. Y aquí lo mismo en el eje Y, claro, donde las incógnitas son, por un lado, la velocidad y por un lado el tiempo, tanto en una como en la otra ecuación. Esto huele a un sistema de ecuaciones, donde por un lado tenemos 41 igual a v sub 0 por el coseno de 18 y por t, y por el otro 1,9 es igual a la velocidad inicial por el seno de 18 por t y menos 4,9 por t al cuadrado. Y aquí ya simplemente es cuestión de aplicar una de las formas para resolver un sistema de ecuaciones. Me he fijado que la gente tiene una fuerte predilección por la sustitución, así que voy a aplicar eso mismo. Nos vamos aquí, por ejemplo. Nos vamos a la primera ecuación y digo que v sub 0 es igual a 41 entre el coseno de 18 y por t. Y esto me lo llevo a mi segunda ecuación.
Bajo un poquito. ¿Qué tenemos? Pues tendremos 1,9 es igual a 41 entre el coseno de 18 por t por el seno de 18 por t menos 4,9 por t al cuadrado. Fíjate aquí que tenemos que este valor está multiplicando la fracción, la podríamos poner arriba, todo se estaría multiplicando, tenemos aquí una t y tenemos aquí una t, es decir, esta t y esta t se pueden simplificar. Tenemos dos términos, uno por aquí menos este otro término, todo este término lo puedo pasar restando. Me quedaría, no sé si se verá bien todo esto, hacemos un poco de eso. Vale, 1,9 menos 41 coseno de 18 por el seno de 18 y es igual a menos 4,9 por t a la 2. Bueno, finalmente ya es cuestión de coger esto de aquí, pasarlo dividiendo, ¿sí? Lo podemos borrar ya. Tenemos aislada la t, que es lo que nos interesa saber. Raíz cuadrada por aquí, raíz cuadrada por aquí. Esto parece un lío, pero bueno, simplemente es cuestión de meterlo a la calculadora y que trabaje ella. A mí me da que el tiempo, vamos por aquí, es igual a 1,5 segundos. ¿Ok? Ese es el tiempo que tarda, vamos a verlo aquí, en hacer todo este trayecto. Hace así hasta llegar a este punto de aquí, que es justo donde entra en la portería. No cuando cae, sino cuando está aquí, ¿eh? Muy bien. Así pues, vemos que el tiempo será 1,5 segundos. De acuerdo, en el apartado B nos piden la velocidad inicial del balón. Fíjate que en nuestro sistema de ecuaciones hemos resuelto t, hemos aislado t, y ahora con t podemos simplemente calcular aquí la velocidad inicial del balón, que será 41 entre el coseno de 18 por 1,5, ¿no? Sustituyendo aquí el valor 1,5 a mí me da 28,73 metros por segundo. Nos llevamos nuestro resultado al problema. Estos serán 28,73 metros por segundo. Vamos con el apartado C, que nos preguntan la altura máxima que alcanza el balón. Es decir, si tenemos aquí el balón hace así, va subiendo, nos piden este punto. Como nos piden la altura, pues suponemos que nos van a pedir el valor en el eje Y. ¿Ok? Vale. Vamos a estudiar el movimiento en el eje Y que hace el balón. El balón, por un lado, va subiendo hasta llegar al punto más alto, que será este valor de X. ¿Ok? Llegados a este punto, al punto de la trayectoria más alto, empieza a bajar. ¿De acuerdo? Pero justo antes de bajar hay un instante en el que el balón está subiendo, deja de subir, por lo que la velocidad es 0, y luego empieza a bajar, por lo que la velocidad empieza a tomar valor negativo, según nuestro sistema de referencia, ¿vale? Es decir, debo calcular el punto cuya velocidad es 0 según el eje Y. Voy a poner por aquí el módulo de la velocidad inicial, es igual a 28,73, que nos hará falta ahora, ¿de acuerdo? Tenemos que el valor I en el punto de máxima altura, estamos buscando este punto de aquí, ¿a qué será igual? A I sub 0, es decir, la I en este punto, esto es 0, más la velocidad inicial en I, que ya hemos dicho que es el punto donde deja de subir para bajar, es decir, es el instante en el que la velocidad en el eje Y es 0, menos 4,9 por el tiempo al cuadrado. Visto esto, esto y esto lo podemos cancelar. Y tenemos aquí un problema, ¿no? Que para calcular la I que estoy buscando, necesito saber el tiempo. Este tiempo durante el cual está subiendo justo antes de empezar a bajar. ¿Cómo podemos calcular este tiempo? Bueno, si nos vamos a nuestro dibujo, voy a borrar aquí y voy a contar una cosa muy importante. Si nos fijamos en la trayectoria del movimiento del balón, debemos conocer el concepto de tangente de la trayectoria. Esta velocidad inicial hace así. El vector velocidad siempre es tangencial a la trayectoria. Esto significa que, por ejemplo, en este punto tiene esta forma. En este otro punto tiene esta otra forma. Esta forma es aquella la cual
corta mi trayectoria solo en un único punto. Es decir, entra y sale de la trayectoria en un único punto. Imagínate que tenemos este punto, pues la velocidad hará así. Y si la sigo por detrás, no llega a cortar la trayectoria. De manera que si yo estiro todo lo que quiera, nunca llegará a cortar. En este punto lo mismo. Imagínate que hace así y por mucho que yo la estire, nunca va a llegar a cortar. Esto es en cuanto al vector velocidad. Hemos visto que el vector velocidad se puede descomponer según los ejes de nuestro sistema de referencia, ¿no? Por ejemplo, este punto de aquí, ¿a qué vector velocidad tendrá? Pues este de aquí, ¿verdad? Según nuestro sistema de referencia, aquí tendremos la velocidad en el eje X y aquí tendremos la velocidad en el eje Y. Fíjate que la descomposición en el eje Y está subiendo en este caso, por lo que se entiende que el balón aún está elevándose, está creciendo. Por ejemplo, este otro punto de aquí. La trayectoria será justo esta de aquí, de manera que si yo la estiro por un lado o por el otro, no va a cortar más la trayectoria. Si lo pongo según mi sistema de referencia, veo que la velocidad en el eje X será esta y que la velocidad en el eje Y es esta, está yendo hacia abajo, por lo que entiendo que el balón está cayendo. De acuerdo, veamos qué sucede si hacemos esto mismo, pero en el punto de máxima altura. Supongamos que este es mi punto. El vector velocidad hace esto. Y esto lo debemos saber ya por teoría, y es que justo donde la trayectoria deja de subir para bajar, al menos en este ejercicio, es decir, en los máximos o mínimos, sucede que la velocidad es paralelo al eje X. Así pues, bueno, aquí hemos borrado ya, en este punto de aquí, la velocidad en Y es igual a 0. Si recordamos, la velocidad, la ecuación de la velocidad era igual a la velocidad inicial por más la aceleración y por el tiempo. Si hacemos ese mismo estudio pero para el eje Y, pues exactamente lo mismo. Velocidad en el eje Y es igual a la velocidad inicial en el eje Y más la aceleración y por el tiempo. Ya hemos dicho que esta velocidad en ese punto es 0. La velocidad inicial no la hemos calculado, pero será muy fácil de calcular. Esto de aquí se puede decir como velocidad multiplicado por el seno de 18 y esto sumado a 9,8 y por el tiempo. Perdón, este 9,8 es la gravedad y como va hacia abajo es negativa. Y ya hemos visto, lo hemos dejado aquí, el módulo de la velocidad es 28,73. Luego, la velocidad inicial en el eje Y será 28,73 y multiplicado por el seno de 18. Y esto nos da 8,87, bueno, redondeamos, decimos que es 8,9 menos 9,8 y por t. Podemos pasar esto restando, nos quedaría menos 8,9 es igual a menos 9,8 por t, y esto de aquí lo podemos pasar dividiendo, ¿no? Menos 9,8. Luego nos queda que t es la división esa, 8,9 entre 9,8, a mí me da 0,91 segundos, redondeando, ¿vale? No sé si sale. Aquí lo tenemos, ¿eh? Este tiempo ahora me lo llevo a la ecuación del movimiento en el eje Y, me la llevo aquí y esto me dará la posición. Aquí me he dado cuenta y esto he puesto que es 0, pero no es verdad, ¿eh? Aquí me he equivocado yo. Fíjate que el vector, que la ecuación del movimiento será I es igual a I sub 0, es verdad que esto será 0, más la velocidad inicial en el eje Y por t, esto no será 0, sino que será lo que hemos calculado aquí, este valor de aquí, que daba 8,9 por el tiempo, 0,91, y ahora sí también menos 4,9 por 0,91 al cuadrado. De acuerdo, si calculamos todo esto nos dará la posición en el eje Y, lo ponemos en la calculadora, esto me da 8,1 básicamente, menos 4,06. Y si hacemos esta resta, da un total de 4,04 metros. Esta es la altura máxima de la trayectoria, ¿vale? Vamos a borrar y hacemos el apartado D, lo tenemos aquí arriba. Entonces, el apartado B
Hemos visto que daba 4,04 metros de altura, ¿no? Vale, D nos dice la velocidad con la que llega el balón a la portería. Bueno, esta es fácil, ¿eh? Bueno, es fácil, pero hay que saber hacerlo, ¿no? Nos están preguntando básicamente el módulo de este vector, que vamos a poner ahora en el dibujo. Este vector es el vector velocidad justo en el punto donde llega a la portería, es decir, cuando I vale 1,9 metros, ¿verdad? Que este vector, el módulo, será la raíz cuadrada, o bueno, será la hipotenusa de estos dos catetos. Por un lado tendremos la velocidad en el eje Y y por otro lado tenemos la velocidad en el eje X. Estos son los dos catetos cuya hipotenusa será el módulo de la velocidad. Ok, ahora sí que lo borro. Fuera. ¿Cuánto vale la velocidad en el eje X? Pues vale la misma todo el rato. La habíamos calculado antes. La he borrado. Pues creo que eran 27. La calculo de nuevo, mira. Será igual a la velocidad inicial y por el coseno de 18. Esto era 28,73 por el coseno. Eso. Esto es 27,32 metros por segundo. De acuerdo, ya tenemos uno de los catetos. Ahora me falta el otro, el de la I. Fíjate que el de la I tiene que ser negativo, ¿eh? Aunque luego para calcular la hipotenusa me va a dar positivo porque lo subo al cuadrado. Ahora lo veremos. ¿Cuál será la velocidad en el eje Y en el momento en el que llegue a la portería? Si recordamos del apartado A, el balón llega en 1,5 segundos. Si ponemos aquí, ahora en rojo, la ecuación de la velocidad, recuerda que esto será velocidad inicial en el eje Y más la aceleración, que será la gravedad, y por el tiempo. ¿Qué significa esto? Que v sub i, el cateto que estoy buscando, será igual a la velocidad inicial en el eje Y. Esto lo he borrado también. Soy un torpe. Seno de 18, ¿verdad? Esto daba 8,87 menos 9,8 y por el tiempo 1,5. Si ponemos todo esto en la calculadora, 8,87 menos 9,8 por 1,5, a mí me da un valor negativo. Eso es lo que yo quería. Menos 5,83 metros por segundo. Este es este cateto de aquí, ¿vale? Luego, ¿cuánto vale el módulo? Pues sabiendo los catetos ya es muy simple, ¿no? Si nos estuvieran preguntando el vector de la velocidad en ese punto, deberíamos escribirlo de esta manera, ¿eh? Esto lo digo, además, que tenemos que controlar también, saber dar los datos en vectores. Esto es del eje X, por lo tanto le damos un valor unitario Y, y esto será J, ¿vale? Luego, el vector será 27,32 Y menos 5,83 J. Vale, y ahora simplemente es cuestión de calcular el módulo de esto, ¿verdad? La velocidad en el punto, en el tiempo 1,5 segundos, será igual a la raíz cuadrada de 27,32 al cuadrado más menos 5,83 al cuadrado. Ponemos todo esto en la calculadora y a mí me ha dado 27,93 metros por segundo. Vale, el apartado E dice, delante del futbolista a 9 metros de distancia se coloca una barrera de jugadores de 1,80 metros de altura. Llegará el balón a la portería. Bueno, este apartado también es cortito. Nos dicen que, yo que sé, aquí mismo, donde digamos que esto es x igual a 9, pues se ponen unas personitas que miden 1,8 metros. Así pues, lo que tenemos que hacer es calcular la altura en ese punto, en el punto donde x mide 9, vemos qué valor nos da en y, es decir, la altura, y si es mayor de 1,8, pues es que la pelota avanza. Y si no, pues les da en la cara o les da en algún sitio. Entonces, si vamos a nuestro eje X, veremos que X es igual, volvemos a copiar, más V por T, nos dicen que la posición es 9. La posición inicial es 0 más la velocidad. ¿La velocidad dónde? En el eje X, que lo he vuelto a borrar, pero esta vez sí que me acuerdo. Eran 27,32 metros por segundo y por T. ¿De aquí qué sacaremos? Pues el tiempo.
Esto lo podemos pasar dividiendo. 9 entre 27,32 a mí me da que t es igual a 0,33 segundos. Eso es lo que tarda en llegar a x igual a 9. Y ahora nos vamos a nuestra ecuación en y, que será movimiento rectilíneo uniforme, y sub 0 por i por el tiempo menos 4,9 por t a la 2. Y sustituimos aquí la velocidad. Esto es 0, esto es el valor que yo quiero saber. Esto lo hemos calculado ya, que daba 8,9. Pues simplemente nos queda que i es igual a 8,9 por 0,33 menos 4,9 por 0,33 al cuadrado. Y esto a mí me da 2,4 metros. Esta es la altura, el valor en i, que tomará el valor en el segundo 0,33, o lo que es lo mismo, en el punto x igual a 9. Es decir, así, 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 y esto nos devuelve un valor i que será 2,4. Por lo que sí, supera la barrera del equipo contrario, ¿no? Bueno, y en el último apartado nos dices el alcance máximo del disparo. Es decir, si no existiera la portería que parara la pelota, ¿en qué punto de x llegaría la pelota? Obviamente, si llega al punto 41 con una altura de 1,9, el alcance máximo va a superar la portería, va a superar el 41 metros, ¿verdad? Primero de todo vamos a calcular con el eje y el tiempo que tardará en llegar al suelo, es decir, cuando y sea 0. Nuestra ecuación del movimiento en el eje y quedará 0 más la velocidad inicial en el eje y, que ya hemos visto que era 8,9, por el tiempo, que es lo que me interesa saber, menos 4,9 por t al cuadrado. Y hemos visto que si llega al suelo, esto es que vale 0. De aquí podemos aplicar, o mejor, sacar factor, o mejor dicho, sacar factor común, y nos queda que 0 es igual a 8,9 menos 4,9 por t y multiplicado por t. Fíjate que aquí, si yo aplico la distributiva, me quedaría de nuevo esto de aquí, ¿verdad? Lo que hemos hecho es sacar un factor común. ¿De acuerdo? Si todo esto por esto me da 0, o bien todo esto es 0, o bien t es 0. Así pues, una de las soluciones de esta igualdad... Ah, sí, vale. Bueno, cosas raras. Será t igual a 0. Tiene sentido, porque i vale 0 en el instante 0. Y otra solución será la que nazca de aquí. 8,9 menos 4,9 por t igual a 0. Esto lo podemos pasar restando y me queda que 4,9 por t es igual a menos 8,9. Esto de aquí lo pasamos dividiendo y me queda que el tiempo será 1,82 segundos. Si esto me lo llevo ahora al eje x, pues me quedará que x es igual a la velocidad en el eje x, que ya calculamos que eran 27,32, y multiplicado por el tiempo que lleva esa misma velocidad, 1,82. Luego, el alcance máximo serán 49,7 metros. Ejercicio listo.